Y el cuarto tema es nuestra postura con relación a los lamentables sucesos ocurridos en Bolivia. Esto va a corresponder al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que les va a informar y va a dar a conocer al pueblo de México nuestra postura al respecto. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que en consecuencia la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Por consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es
actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días. Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Buen día, canciller. Presidente, preguntarle sobre el caso de Bolivia. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales, y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Y presidente, si me permite una pregunta de más tarde, gracias. Hasta este momento no hemos tenido registro, afortunadamente, de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. También se lo he referido a la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto a la Organización de Estados Americanos, que tiene también una injerencia más directa, y a otras organizaciones internacionales. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México, y la vamos a mantener, contra viento y marea. ¿Qué tal, canciller? Buenos días a todos. ¿Qué opina el Gobierno de México? ¿Cuál es la postura del Gobierno de México respecto a aquellos presidentes que se quieren reelegir en el cargo de manera prácticamente perpetua, violando fundamentalmente los principios de la democracia, luego de haber llegado a las urnas, modificar la ley a modo o haciendo trampa? En el caso de Bolivia, pues la propia OEA, esta instancia a la que usted ha hecho mención de manera muy reiterativa esta mañana. ¿Qué pasa en el otro sentido? Cuando por la vía democrática llegas y termina tu periodo y te reeliges, ¿cuál es la postura de México frente a la reelección de los presidentes cuando es de manera tramposa, cuando la ley no lo permite? Gracias. Bueno, nosotros respetamos las decisiones de cada pueblo, de cada país, siempre y cuando sean decisiones, como ya lo expliqué, por la vía constitucional y democrática. La mayor parte de los países de América Latina tiene reelección. Cada país determina su proceso de reelección. México es, en ese sentido, uno de los pocos países en América que no tiene reelección. Hay países que tienen límites en la reelección, hay países que no los tienen, pero eso no le corresponde a México fijarlas. Eso las fija cada país. Lo que no podemos aceptar es que un ejército salga y diga: este presidente tiene que renunciar, como pasó ayer. Independiente. Otro punto que mencioné. Ya había el presidente Evo Morales dicho que proponía unas nuevas elecciones. Entonces, lo que estamos aquí es: México tiene relaciones con países que tienen procesos de reelección o que han modificado sus constituciones. Pues ahí tienes Honduras, por ejemplo, que ahí muchos no dijeron nada cuando se modificó la constitución. Bueno, pues México, ¿qué hizo? Pues reconoció al gobierno que se resultó el proceso electoral. Entonces, México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección, porque si así fuere, pues no podríamos ser o no podríamos tener la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. La esencia, el principio fundamental de la convivencia política es el respeto a las diferentes decisiones políticas de cada país tomadas de acuerdo a su orden interno. En este caso lo que estamos es una interrupción de eso. Bueno, pues fue amplia la respuesta y la postura muy clara de México sobre el tema delicado de Bolivia. Para terminar con este
asunto, decir dos cosas que responden a la pregunta del compañero. Primero, que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del Gobierno de México.